estimada profesora, tenga muy buenos días. Bueno, en esta presentación del trabajo del foro número 2, vamos a trabajar sobre las críticas hacia el positivismo, donde vamos a abordar algunas de las características del positivismo como ciencia y por supuesto todas las críticas que surgieron en torno a su desarrollo, que van a llevar a una evolución, ¿no? sobre esta corriente ideológica, que deriva evidentemente en el neopositivismo o en el empirismo lógico. Bueno, nuestro grupo está compuesto por Fernández José Francisco y por Sarapura Rodrigo. Como para arrancar, vamos a tomar como dos grandes referentes del positivismo. En este caso vamos a hablar de Comte, que está muy fuertemente influenciado por Saint-Simon, que es justamente el referente que sostiene el conocimiento positivo de la ciencia frente al negativo de la filosofía. Comte, por supuesto, no admite como válido otros conocimientos, sino los que preceden de la misma experiencia. Dentro del positivismo, nosotros encontramos una estructura de carácter filosófico, pero que está basado en el método experimental y por lo tanto va a rechazar todas las nociones a priorísticas, ¿sí? Por lo tanto, la única clase de conocimiento que para el positivismo es válido es el carácter científico, es decir, respaldado por un método, en este caso el método experimental. Nosotros hemos destacado el conocimiento y cómo ese proceso de conocimiento debe pasar por 3 etapas. La primera etapa tiene que ver con la etapa teleológica, la segunda es la metafísica y finalmente la positiva. En la teleológica, por supuesto, nosotros nos vamos a encontrar con numerosos hechos que por lo general son interpretados desde la fe, desde las ideas sobrenaturales, y pretende por lo general esas ideas, esas creencias, pretenden dar respuestas a todos los fenómenos. Por lo tanto, hay un fuerte predominio de lo que sería la imaginación, el discurso mitológico, y todo lo que tenga que ver con la subjetividad y la creencia. En la segunda etapa, en la etapa metafísica, se sigue manteniendo el estado de querer dar explicaciones, pero en este caso se focaliza específicamente en la naturaleza. Y aquí en la etapa metafísica domina el razonamiento. Finalmente, en la tercera etapa, que es la etapa positiva, no busca el porqué de las cosas, sino intenta explicar cómo aparecen. Y por lo tanto, esta etapa positiva va a renunciar a las explicaciones absolutas y se va a circunscribir al dominio de la observación. Por lo tanto, domina específicamente la experiencia. Bien, con respecto a la crítica que se le hace al positivismo, bueno, nosotros vamos a encontrar aportes de diferentes referentes, especialistas. En este caso, tomamos los aportes del Círculo de Viena, ¿no? El Círculo de Viena, conocido como un grupo de discusión informal que surge justamente en la Universidad de Viena, cuyos componentes originales no eran solamente filosóficos, sino que encontramos matemáticos, físicos, científicos sociales, que comparten de alguna manera intereses por la filosofía, y hay un rechazo absoluto de lo que es la metafísica. Entre algunos de los grandes referentes nos encontramos con Kraft, Washman, Fake, von Jauss, Carnap, liderados por Schlick. Ellos sostenían que el positivismo era insuficiente para la comprensión de los avances en las diferentes áreas. Evidentemente, hay una tradición positivista que tiene
mucha influencia de Hume. Y se le puso lógico porque pretendían añadir los descubrimientos de la lógica moderna. Es por esta razón de que surge el neopositivismo o positivismo lógico. Ahora, ¿cuáles son las raíces o los dos elementos fundacionales? Por un lado nos encontramos esencialmente con la teoría de la verdad de Aristóteles. Es decir, el Círculo de Viena reformula esta concepción. Ahora la verdad era correspondencia entre proposiciones y hechos. Por lo tanto, los enunciados científicos pueden ser verificados en la medida que correspondan los hechos o las observaciones empíricas para que concuerdan con las predicciones de las ciencias. Y después nos encontramos con el empirismo clásico de Hume, que la tesis fundamental es que la única fuente de conocimiento tiene que ver con la experiencia sensible. Ahora, ¿cuáles son las características del positivismo lógico, que es lo que más nos interesa? Bien, en el positivismo lógico no hay más de dos clases de proposiciones que tengan significados. Por lo tanto, las analíticas propias de la matemática y las sintéticas, que pertenecen a las ciencias naturales, van a ser como los dos caminos fundamentales o esenciales de este positivismo lógico. El resto, evidentemente, va a carecer de la fortaleza que nos ofrecen las matemáticas y las ciencias naturales. En el positivismo lógico hay una negación absoluta de la metafísica, ya que se la considera inservible, porque no hay una forma de poder demostrarlo, y teniendo en cuenta obviamente las tradiciones anteriores, ¿no?, de la metafísica, que se reduce a las creencias, a la imaginación de lo sobrenatural. Bien, dentro del positivismo lógico también se aporta la verificación como criterio de lo que es la ciencia y lo que no es. Por lo tanto, hay una unificación de la ciencia mediante el uso de un único medio, es decir, la inducción, ¿sí?, y la observación. Por lo tanto, el papel de la filosofía quedaría reducido a la filosofía de la ciencia. Y aquí nos encontramos con diferentes posicionamientos y fuentes de inspiración o influencias, como por ejemplo el neopositivismo de Mach, la revolución de la física del siglo XX, la lógica de la matemática, el Tractatus de Wittgenstein. La tesis, hay una tesis que interpreta el conocimiento científico, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el principio de verificación, que tiene que ver con un proceso mediante el cual se comprueba la verdad o la falsedad de algún enunciado, ofreciendo los medios para distinguir los enunciados, con y sin significado. El lenguaje lógico, la unificación de la ciencia, la inducción probabilística. Pasando a lo que son las críticas de Husserl, es decir, la fenomenología. Bueno, Husserl sostiene que el mundo donde vivimos, en nuestra realidad, está en tiempo y en espacio. Es importante para Husserl tener en cuenta las variables tiempo y espacio, ¿sí? La función de esta filosofía lo que hace es buscar la verdad del ser, donde la conciencia va a ser de tipo intencional, y toda conciencia, por lo tanto, debe ser conciencia de algo. Y por otro lado, también manifiesta que los seres humanos tenemos la actitud natural y espontánea de pensar de que todo está dado, y la fenomenología por lo general invita a cuestionar eso, ¿no? A cuestionar la cotidianeidad o lo que nosotros suponemos que está dado. Por lo tanto, lo que propone esta crítica es poner en suspenso todos nuestros prejuicios, poner entre paréntesis todos los fenómenos que recibe nuestra experiencia sin modificar al objeto, ¿sí?, sino que este sujeto asume que la conciencia se relaciona con otras. Por lo tanto, nosotros vamos a establecer un noema, es decir, un pensamiento sobre el objeto, y un acto intencional de pensar, es decir, noesis. De esta manera se sostiene la existencia de una conciencia, es decir, de un yo puro. Entonces acá vamos a tomar como un ejemplo. Por ejemplo, si observamos la imagen que nosotros vemos a continuación, en esa imagen observamos un objeto que existe por sí mismo,
Ahora bien, este objeto puede ser un pato, un conejo, es decir, dependiendo de la percepción personal y por otro lado, la experiencia. El objeto no se va a alterar, se va a mantener como está, pero el sujeto, a través de la observación, de su percepción y de todo el bagaje empírico y de experiencia, puede llegar a alterar ese objeto, ¿sí? Entonces, puede decir que es un pato o un conejo. Ambos objetos están pensados desde la experiencia de forma intencional. En conclusión, el abordaje de estos conceptos nos permite entender las corrientes positivistas y todas las críticas y los aportes de diferentes referentes, partiendo desde diferentes visiones, ¿no? Una visión desde la matemática, desde la lógica, desde las ciencias naturales, desde la filosofía. Evidentemente hay como un punto de origen que es Comte, como también nos muestra a través de Comte, influenciado por supuesto con Simon, nos muestra que el método científico va a estar respaldado por el método de la experiencia para poder aceptar como válido el conocimiento, ¿sí? El conocimiento necesita, digamos, atravesar por el método de la experiencia para poder ser comprobado, siendo necesario esto. Posteriormente se podría tomar como una evolución de este método al neopositivismo, que sostiene que la visión positivista, la visión positivista clásica, por supuesto, termina siendo como obsoleta para los avances científicos, bien, teniendo en cuenta el contexto que van a ir surgiendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, esa visión positivista clásica va a ser necesaria darle una actualización, ¿sí? Desarrollando nuevos métodos o procesos a los conocimientos, nuevos métodos de verificación para la búsqueda y la obtención de una verdad absoluta. De esta manera se le da a la ciencia una base positiva, pero con un proceso de actualización constante, ¿sí? Esto lo encontramos, por ejemplo, en lo que sería la propuesta del método al neopositivismo. Y por supuesto, hay algo puntual de la visión positivista, es que rechaza todo pensamiento que tenga que ver con lo metafísico. Bueno, estimada profesora, les agradecemos de parte del grupo y será hasta la próxima.